decisiones y están haciendo una campaña, llevan ya tiempo, invitando a la gente a perdonar y tal. Entonces este vídeo está preparado para esa campaña. Ya me he dado cuenta que ha sido una persona, un psiquiatra, un médico, que nos está hablando de las consecuencias del rencor. Vamos a hablar un poquito de eso hoy nosotros. Consecuencias de mucho tipo. En primer lugar, consecuencias psicológicas. Eso no hace falta ser un psicólogo para darse cuenta uno que cuando guarda rencor, pues la vida se te amarga, ¿no? Se te amarga. En primer lugar, la obsesión. Nos obsesionamos con la persona y con el recuerdo y empezamos a repetirlo y nos tiene atado al pasado. Una de las cosas que tiene el rencor es que no ata al pasado y el problema de atarse al pasado es que el presente se nos va. Es decir, no vivimos el presente, no vivimos ni esperamos el futuro. Estamos tan atados a aquello que ocurrió, a esa persona, estamos tan vinculados a aquello que nos quita la alegría de vivir, ¿no? Y la ilusión de vivir. El segundo tema psicológico sería la vergüenza. Es un tema también que ya hablé el otro día y que vuelvo a repetir. Hay una diferencia entre vergüenza y culpa. La culpa es cuando uno se siente mal por algo que ha hecho puntualmente, ¿no? Pues yo aquello que hice estuvo mal, no tenía que haber dicho esa palabra, se me escapó. La vergüenza es mucho más dura, porque en el fondo es que yo me siento indigno, yo me siento que no valgo, me siento desnudo, me he sentido una piltrafa humana, ¿no? Me he sentido totalmente mi dignidad, totalmente pisoteada. Es más dura la vergüenza. El problema del rencor es que detrás muchas veces esconde esa vergüenza y es un ciclo vicioso. La vergüenza, sentir vergüenza, produce rabia. La rabia hace que el recuerdo se fije más todavía, con lo cual estamos en ese ciclo vicioso y detrás lo que hay también detrás de esa rabia, lo que hay muchas veces miedo, ¿no? Es decir, vivir una angustia, vivir una... Otra consecuencia es la culpa, como decía antes, que muchas veces produce pues, arrebatos de cuando uno está con rencor, tiene arrebatos de ira, sobre todo hacia esa persona o hacia esa situación, y a veces pues hace cosas que no debe y luego se siente, le añade a cosas más todavía más lastre, que es culpabilidad. En esto de los rencores es muy importante, no sé si lo he dicho, si no lo digo ahora mismo lo vuelvo a repetir, que para mí es muy importante, que muchas veces de un problema que se hizo en un momento puntual, un problema, a veces nosotros con nuestra errónea respuesta y actitud lo agrandamos al problema. Entonces, una cosa que fue a lo mejor una tontería, fue porque yo en ese momento te dije esto, pero sin más importancia. Pero claro, ya a partir de aquello, tú tomas represalias, y entonces dejas de hablarme, ya entonces yo digo, ahora te vas a enterar, ahora tú me dices tal, y de lo que empezó siendo una cosa que a veces tal, por nuestra mala reacción, por no saber encajar todo este tema y tal, pues terminamos haciéndonos y ya, vamos, se convierte en un problema realmente hasta de salud, ¿no? Y muchas veces eso... La herida, hubo una herida, sí, es que tuvo la culpa, bueno, pero la herida al principio fue un 10% del problema, o un 20%. El resto ya te lo has hecho tú, o lo hemos hecho posteriormente, ¿no? O ya uno dándole vuelta. A veces queremos echarle la culpa a la persona del 100% del tema, ¿no? Yo te hice un 20%, el resto te lo has hecho tú. No me quieras a cargar el otro 80%, ¿no? El tema de la justificación del sentimiento, tenemos que, siempre queremos nosotros justificar las cosas, ¿no? En esto de la ira más todavía. Estamos hablando de una pasión muy fuerte y queremos tener razones, queremos justificarlo. Entonces, no, es que le he dicho que se vaya a tomar tal porque es que me hizo esto. Y entonces tenemos que, es que lo que me dijo, es que es lo que me dijo. Claro, esto ya lo ato yo con otra cosa que me dijo antes y tal. Entonces empezamos ahí muchas veces tergiversamos los hechos, lo exageramos, cargamos las tintas, en el fondo deformamos la realidad. Como necesitamos razones para sentir este resentimiento, pues de forma realidad. Y ya todo, me ha mirado, es que me han dado cuenta, me ha mirado, pero es que me ha mirado, pero te ha mirado normal, que ha pasado por la calle y te ha mirado, no me ha mirado, ya, como ya estamos deformados, o sea, llega un momento en que de cualquier cosa ya sacamos leña para el fuego, porque tengo que justificarme yo mi historia, ¿no? Consecuencias psicológicas. El tema de depresión y ansiedad, eso es una cosa que insiste mucho Manolo, no está aquí Manolo, ¿no? Bueno, Manolo vino por la tarde y el otro día lo preguntó y lo dijo, porque no hablé directamente, que como son tantos temas, bueno, pues cuando toca cuando sale lo tocamos, pero no podemos tocarlo todo a la vez, ¿no? Eso es mucho. Él hablaba de que él es víctima del terrorismo, él tuvo la desgracia de que iba en un autobús lleno de guardias civiles compañeros y le pusieron adentro una bomba y murieron 20 compañeros. Entonces está de baja, desde entonces, era muy joven, o sea, no ha tenido vida laboral, imaginad lo que hay ahí, ¿no? Entonces él ha estado de psicólogo mucho tiempo, y bueno, de psicólogo es de todo, ¿no? Y una de las cosas que le decía era la relación entre el rencor, el resentimiento y la ansiedad.
otro día lo sacaba, pues también tiene relación. No es que toda persona que tenga ansiedad la causa del rencor, no, pero que hay una relación entre rencor y ansiedad sí, y rencor y depresión también. O sea, son consecuencias psicológicas. Por eso ya veréis que lo que intento yo en este día de hoy es no solamente que hayáis visto el dolor que hay en vuestra vida o no sintiendo, sino que de verdad animaros a echarlo fuera. Porque las consecuencias son nefastas para nuestra salud y para nosotros en nuestra vida. Es una persona que vive obsesionada, una persona que vive en la vergüenza, en la culpabilidad, en continuamente buscar justificaciones, una persona que no está disfrutando de la vida. Porque esto es una cosa que es un daño para el que lo tiene, por eso hay que echarlo. El cuerpo es sabio, cuando tiene algo que le está haciendo daño lo expulsa. No se para justificar ni negociar, lo expulsa. Hay algo que no hace daño y lo echa fuera. Pues esto es una cosa nociva y tenemos que echarla fuera. Otras consecuencias del tipo de comportamiento y vida social. A nivel de particular, pues la persona que vive en el resentimiento se vuelve retraída, ¿no? Se vuelve aislada, desconfiada, solitaria, taciturna. Esas personas que mosquean, que la ves callada todo el rato, pero ¿qué te pasa? No pasa nada. No habla y te mosquea porque dices, pues esta persona parece que no está aquí, está como ausente, ¿no? Es que la persona se queda en su herida y se queda ahí en el pasado, dándole vueltas y está como retraída. Esto no es que todo el mundo sea así, estoy dando pistas de consecuencias que todo el mundo tenga. A veces, a nivel familiar, esto a nivel personal, a nivel familiar, ¿cuántas familias se rompen por resentimientos, no? ¿Cuántas familias se rompen? ¿Cuántas parejas? ¿Cuántos matrimonios? Se producen distancias, seres queridos, separaciones, divorcios, enemistades entre amigos. Lo que empieza siendo una cosa tal, pues produce, las consecuencias son nefastas. Consecuencias sociales negativas, como por ejemplo, pérdida de trabajo, disminución del rendimiento laboral, violencia, desmanes, altercados, en fin. Digamos, por ejemplo, todo el tema que estamos hablando de maltrato, ¿no? Maltrato familiar, estos que matan a la mujer y tal, en el fondo lo que hay detrás es un resentimiento no controlado, ¿no? Un resentimiento que al final yo no puedo ver que tú seas feliz y yo soy una amargada. Me amarga la vida y tú ahí tan fresca y encima en mi casa y con otro allí y tal. Y muchos pues, no lo puedo permitir, ¿sabes? Y está detrás de todo eso. Esto no se toca, ¿sabes? Esto no se toca. Además que se toca la ley, policía, más policía. Vamos a meter aquí a cada persona amenazada un policía. Vamos a tener que llevar meter aquí 1 millón de policías para que tengamos todo un policía al lado, ¿no? Es que esto también es un problema de salud pública. Comportamiento nocivo en la vida sexual. Por una parte, en la mujer va bien frigidez, en el hombre va bien brutalidad. Ahí también. Hay una escena, no sé si habéis visto vosotros la película esta de Steven Spielberg, esta de cuando mataron en las Olimpiadas de Múnich. Múnich se llama, Múnich. Es una película dura que cuenta la escena, o sea, cuenta cuando hubo un atentado en esa Olimpiada, un atentado de los palestinos contra los judíos. Cogieron y fueron allí donde estaban y mataron a 10 o 12 o 15, no los judíos no exactamente, pero que llegaron. Entonces la película todo es la trama y después el gobierno israelí decide coger a unas personas y cargándose a todos los supuestos, que luego al final termina que parece que no fueron aquellos, hacen una limpieza. Bueno, la película de esta policíaca y de terrorismo y tal. ¿La conocéis o no la conocéis? Pues es una película muy, muy psicológica. Bueno, pues este hombre que empieza al principio convencido de que está haciendo un bien por su país, porque lo cogen como una persona, una especie de antiterrorista, ¿no? Lo van llevando. Este es el objetivo, le vamos dando objetivos. Llega un momento en que toda esa rabia, todo eso, hay una escena que está con su mujer y está soltando toda esa rabia en su vida sexual. Es muy fuerte la escena, es muy fuerte, no por lo que se ve, sino por lo que significa de odio, de rencor y de cómo se sale. Consecuencias físicas, lo ha dicho también el psicólogo, el psiquiatra que hemos escuchado, ¿no? Consecuencias, por ejemplo, a nivel de las adicciones. Hay estudios que relacionan el abuso de sustancias, como por ejemplo sustancias, droga, alcohol y tal, lo relacionan con el tema del rencor, ¿no? Las adicciones. Conductas autoagresivas, como la anorexia o la bulimia, ¿no? Muchas veces hay detrás un sentimiento contra uno mismo, contra la familia, contra los padres, contra los amigos, contra tal, ¿no? Detrás de todo eso, o sea, consecuencias físicas. Problemas motrices, hasta personas incluso que se han demostrado de parálisis, ¿no? Diabetes, trastorno hepático. Solemos decir que los disgustos no caen muy bien al hígado. De hecho, cuando uno está enfermo, una cosa que dice el médico, que no le dé mucho disgusto, que no tengan... O sea, ¿por qué? Porque esto te quita salud. O sea, nos lo dicen así, que no tengan mucho disgusto, no tengan mucho, no le demos mucho malos ratos, no le deis problemas, no le deis... Consecuencias espirituales. También vamos a hablar de esto un poquito, porque nosotros nos afectan, ¿no? Somos gente espiritual.
espiritual. El rencor vuelve ciego a la persona, endurece el corazón, la hace vengativa, destruye la misericordia, aleja el alma de Dios, llena la amargura espiritual, la asemeja al demonio, la empuja al crimen. Las consecuencias es que ciega a la persona. La persona llena de sentimientos, es muy difícil que lleve una vida espiritual normal, ¿no? Si está muy ciega. Es un vicio o pecado capital. ¿Recordáis los pecados capitales? Los puse aquí: lujuria, pereza, gula, ira, envidia, avaricia y soberbia. ¿Puedo interrumpir? Sí. Una duda que a mí se me está planteando. Entonces, casi todos los pecados capitales son producidos por una herida. Casi todos los pecados... Claro, porque si desde que nacemos ya nosotros venimos arrastrando el pecado capital, ya venimos al mundo heridos. Entonces muchas veces... Hombre, venimos rotos, claro, venimos rotos. O sea, venimos, digamos, propensos. O sea, tú no sales... Esto que dice la sociedad de que tú vienes perfecto y la sociedad te malea, nosotros, nuestra doctrina, lo que nos dice que venimos con el pecado original y que el bautismo, aunque perdona el pecado original, deja las consecuencias del pecado. Es decir, la ruptura no se cura. Se cura, digamos, lo que es el pecado, pero luego en la vida hay que hacer la lucha ascética, la lucha espiritual, toda la vida cristiana, la vida de fe, es porque las consecuencias del pecado original no se pierden, las arrastramos siempre. Eso es la doctrina cristiana, sí, sí. O sea, nos acompaña, venimos rotos, nacemos rotos. Por eso hace falta, aparte de los sacramentos y aparte, por supuesto, de la fe, hace falta reconstruirse. Y esa es la vida cristiana, una vida también de ascesis, de lucha, de esfuerzo, de gracia de Dios, pero hace falta la parte personal, la libertad personal. San Agustín llega a decir que el que te creó sin ti no te salvará sin ti. O sea, Dios te ha creado sin que tú intervengas, sin tu ayuda, sin tu decisión. En cambio, para salvarte sí necesita tu colaboración. No te puede salvar sin ti. Te creó sin ti, pero no te salvará sin ti. En ese sentido, claro, tenemos que hacer nosotros un trabajo, que es lo que estamos haciendo aquí en este curso, ¿no? Bien, pues ahí tenemos el pecado de la ira en el medio, ¿no? Estos primeros son más personales, la lujuria, pereza, gula, es lo mismo, ¿no? Somos perezosos, lujuriosos y gulosos. Y estos son más sociales, la envidia del otro, la avaricia, y la ira está en medio, ahí un poco haciendo de cara. Bueno, los seres espirituales. Otro tema, este es muy interesante, la retroalimentación del sufrimiento. Es una especie de sadomasoquismo. Esto lo hacemos todos, o casi todos, unos más, otros menos, depende de eso, y esto es muy delicado y muy peligroso. Personas que gozan sufriendo porque usan el dolor como venganza. Y este calor. Personas que llegan incluso a agudizar sufrimientos para hacer sentir remordimiento a quien lo ha visto. Mírate cuánto dolor les causa. No te olvides que sufro por tu culpa. La persona que no quiere sanarse, no quiere perdonar, no quiere porque en el fondo, o sea, quiere culpabilizar al otro. Entonces va todo el día con el careto y todo el día amargado porque así tú mira lo que me has hecho, ¿no? Entonces es una forma de autocastigo, de castigo al otro. Evitan curarse, prefieren no mejorar porque esto sería liberar la conciencia del ofensor. O sea, que usan el sufrimiento propio, lo usan para amargar al otro y para herirlo, ¿no? Esto es muy peligroso, ¿eh? Esto se da más de lo que parece. Estas cosas parece que no, pero se llama una especie de sadomasoquismo, ¿no? Una mezcla de gozo en sufrir y de gozo en hacer sufrir a los causantes de otro sufrimiento. Pues dice el autor que estamos siguiendo que esto, que parece que es una mente enferma, es más frecuente de lo que creemos. Todos hacemos un poquito bueno, es como por ejemplo cuando alguien nos ha lastimado y nos exageramos en el fútbol, ¿no? Me dan un empujoncillo y me tiro al suelo. Ay, me duele aquí, me ha partido eso. En el fondo es diciendo, mira, buscamos al otro, ¿no? Pues hacemos ese tipo de trampas y a veces en las parejas, en los hogares, ¿no? Esa madre que se tira sin hablar una semana con su hijo, o esa hija sin hablar con sus padres. Es una forma de hacernos un poco... Consecuencias cognitivas. El sentimiento distorsiona la idea de las personas. O sea, no hace tener una idea torpe de lo que es la persona, o sea, de lo que es el prójimo, de lo que es uno mismo, incluso de Dios. Distorsiona nuestra imagen. De hecho, un tema que vamos a ver pronto, en 2 semanas, va a ser ese. Va a ser el cómo tener una actitud, una idea sana, equilibrada, desde el pecado original también, de quién es el prójimo, quién soy yo y quién es Dios. Y a veces tenemos eso distorsionado. También, lo que estoy diciendo, produce una imagen, una concepción del prójimo, una imagen de Dios también alejada de Dios y de su también muy dejada. Lo que no funciona. ¿Qué hora tenemos? 1:10 pasada. 10, vale, entonces va más tiempo de lo que se va. Casi igual. Sí. Es que voy a avanzar un poquito, que no quería entrar en ese tema, pero lo lanzo también, aunque no voy a dar folio,
lo mando luego después por WhatsApp o por correo. Es que el tema de entrar ya en el perdón, pero hay una cosa antes que quiero hablarlo antes de por qué nos cuesta perdonar. Y quiero también darlo. Lo que no funciona. Pues bueno, hay terapias que nos ayudan, o hay personas, por ejemplo, esto es muy frecuente hoy en día, ¿no? En todos estos que tenemos, estas personas que tenemos un poco magos y gente de esta que cura. Sí. Ah, pero no he dicho los ejercicios, ¿no? No he dicho los ejercicios. Vamos, pues aquí tenemos... Vamos, mira, sí. Antes de entrar en el tema, vamos a empezar. Se acusa a Dios del mal, porque cuando nosotros también lo utilizamos, es decir, nos dejamos en manos de la justicia divina, por frase como Dios es justo, el pecado no lleva a la penitencia, no es para ti, Dios, encima desplazarnos, eso tiene que ver con lo anterior, ¿no? Desplazar la culpa o que perdone Dios. Quitarnos a nosotros esa responsabilidad. Eso tiene que ver algo con Pero el tema espiritual te refieres, ¿no? Sí. Yo estaba más bien hablando, de que cuando una persona vive en el resentimiento, vive en la herida y vive en el rencor y no perdona, no sale de ahí, pues esa persona al final se amarga la vida mucho. Y eso tiene consecuencias en su psicología, consecuencias en su salud, consecuencias en su vida espiritual, consecuencias... Es decir, que una persona que se estanca en el rencor y no está dispuesta a perdonar, o no sabe perdonar, o no puede perdonar, de alguna forma se está quitando mucha salud. Eso es lo que yo quiero decir con las consecuencias del resentimiento. Lo que yo estoy diciendo de decir que Dios tal, yo creo que tenemos muchos mecanismos de defensa y muchos mecanismos, muchas tretas para no perdonar en el fondo y para justificarnos un poquitillo. Son mecanismos para no, en el fondo, yo te perdono, ahora que Dios te perdone, eso ya Él te castigará, ¿no? Como diciendo, pero yo te perdono, o sea, tenemos eso, que te castigue, te lo paso al Señor que viene con... En el fondo hay una concepción de Dios como castigador, ¿no? Que igual que me castiga a mí, que te castigue Él, ¿no? Y tal, cuando Dios realmente no va por ahí castigando, ¿no? Si no tenemos todos mancos, cojos y ciegos y muertos. Claro, si Dios cortara las manos cada uno de que estábamos todos... Y si cada vez que ves lo que no debes te saltaron un ojo, estábamos todos ciegos, estábamos todos mancos, estábamos todos mutilados. Claro. Pero en el fondo tenemos esa idea como diciendo, a Dios te castigue, ¿no? Pero en el fondo a mí no. Y tenemos esa imagen de Dios castigador, sin más de lo que pensamos, ¿eh? Muchas veces cuando nos pasa cualquier desgracia, Señor, ¿por qué me ha pasado a mí esto, no? Y no a los demás. Los ejercicios, que no me da cuenta de eso, que son importantes. Especialmente hemos destacado... No, estamos ya en lo siguiente, en el 12. En el 12, página 11. Página 11. Eso, ejercicio 12. Os he señalado dos, ¿no? El 12 y el 16. Viéronlos todos, pero especialmente yo, hombre, porque si hay gente que está muy sobrecargada y ve que no puede, por lo menos los dos más importantes. Los suyos hacenlos todos, porque todos enseñan algo, pero especialmente esos dos son los que yo creo que son más. 12. ¿El resentimiento ha dejado en mí alguna de las consecuencias psicológicas arriba indicadas? Por ejemplo, obsesión, vergüenza, culpa, justificación, depresión, ansiedad. ¿Hemos visto alguna de esas cosas nosotros en nuestra vida? Causadas por el rencor en un momento de resentimiento. Ese sería un poquitillo uno. El 13. ¿Ha producido cambios negativos en mi vida, en mi comportamiento, en mi hábito? Por ejemplo, he dejado de ir a un sitio porque hay una persona allí que no me hizo y ya no voy a ese sitio más. O dejo de ir a esa iglesia porque está ahí el cura ese que me hizo esto, ya no voy más allí. O está un monaguillo que me miró más, o una sacristana que me contestó y ya no voy más a esa iglesia, o a otro. O me cambio de trabajo, ¿no? De puesto de trabajo, me voy a otro sitio, He perdido amigos a causa del resentimiento, enfados, peleas, altercados. 15. El rencor ha causado estragos en mi familia, divisiones, distanciamientos, separaciones. Hemos visto los efectos de eso y hemos sido parte nosotros también de ello. 16. Cargo problemas espirituales a causa del resentimiento, por ejemplo, ceguera de corazón, amargura espiritual, culpa, blasfemia, ira contra Dios, retroalimentación del sufrimiento, etc. Esa también me parece muy importante. El tema de los problemas espirituales y los psicológicos. Yo sé también que hay problemas fisiológicos, problemas de todo tipo, pero creo que los más importantes son psicológicos y espirituales, por lo menos para nosotros lo que nos interesa, ¿no? El que tenga problemas de salud, porque se vaya al médico, ¿verdad? Yo creo que ahí no vamos a entrar nosotros si tienes problemas hepáticos, problemas de urticaria, otras cosas. Dicen los médicos que hay también relaciones, pero yo no voy a entrar en eso. Ahora, los psicológicos sí, porque son los que más frecuentes no... 17. Tengo una concepción distorsionada del prójimo del mundo.
¿Culpo a Dios de los males de mi vida? ¿Me considero un fracasado, un inútil, un tonto? O sea, aquí está un poco la respuesta que de lo que decía Juana, ¿no? ¿Culpamos a Dios de los males de nuestra vida? Que eso lo tenemos más frecuente de lo que pensamos, ¿eh? Y hay que sanar también esa imagen de Dios, porque eso en Dios no es así. 18. Preguntémonos también, ¿tengo alguno de los problemas que acabamos de indicar? ¿Percibo alguno de estos síntomas, pero pienso que en mi caso no están relacionados con el sentimiento? ¿Estoy tan seguro de que no hay rencores que hasta ahora no he solucionado con el perdón? ¿No estaré quizá queriendo no ver la relación entre mis problemas y la falta de perdón, o tal o cual persona, o tal o cual fracaso en mi vida? Ahí ya con el Dios la llega también, ¿no? O sea, lo que vamos buscando es esas consecuencias. Y 19, escribe una oración a Dios pidiendo luz para aclarar tu corazón. Es una oración al Señor. Ya vamos a empezar a rezar, ¿eh? Ya vamos a empezar a hacer oraciones y a dar oraciones. O sea que en los próximos temas ya acabaremos con una oración para que la vaya rezando y haremos bastante oración. Porque nosotros creemos que lo que sana es la oración. Sana el Señor y sana en la oración. Entonces, si no te pone, eso es, o sea, tú tienes que irte, por ejemplo, cuando vas yo me acuerdo antes cuando iba a la peluquería, pues tienes que estar allí con la permanente, allí metido en los secadores aquellos que había antes, no sé si sigue sabiendo, ¿no? Te metías allí y tienes que estar allí media hora, no digamos las que van a ponerse morenas, tienes que estar en la playa un montón de horas, ¿no? Pues tú igual. Cuando llega el verano, todo el mundo habla, a ponerse al sol allí para estar moreno y lucir el moreno, ¿no? Pues esto es lo mismo, hay que ponerse al sol. Y el sol es el Señor, la oración. Hay que ponerse al sol. Ponerse ante el sagrario y dejar que el sol te vaya quemando y te vaya sanando, no sé el médico. Por eso vamos a empezar ya pronto, ya digo, aquí ya se lanza una oración o hacer oración. ¿Vale? Pero no hemos hablado de eso. Tampoco estamos todavía hablando de perdonar, ¿eh? Digo, no tengáis prisa, aunque el médico ha hablado de perdonar y tal, y de abrazos, esas cosas. Por cierto, ha dicho una cosa muy bonita, la palabra Javín. Bueno, en el hebreo no existen las consonantes, solamente, o sea, las vocales, solamente se escriben consonantes. Con lo cual, muchas palabras de la Biblia no sabemos muy bien cómo sonaban porque no tienen vocales. La intuimos, pero ahí, por ejemplo, la palabra, todavía he escuchado Jehová y Yahvé. Bueno, pues eso viene a que lo que pone la Biblia es YHWH, 4 letras, 4 consonantes, no tienen vocales. YHV. Bueno, pues nosotros creemos que era Yahvé, y así lo dicen los estudiosos de la Biblia, sobre todo porque se han creado muchas palabras con la palabra Yah. Hay dos nombres divinos, a Dios se le llama Elohim o Yahvé. Elohim significa Dios en sentido general y Yahvé significa Señor. Bueno, pues hay un montón de palabras que acaban en él, en la Biblia, un montón. Vamos a pensar, por ejemplo, los arcángeles, Miguel, Gabriel, Rafael, Daniel, Ezequiel, Joel, Isabel, Ismael. Todos son Dios tal, Dios cual. Por ejemplo, Isabel, Dios promete. Dios hace promesa, Isabel. Miguel, ¿quién como Dios? Dios el fuerte, ¿no? Rafael, Dios sana. Samuel, Dios habla. Siempre todo con él. Y hay muchas también que acaban en IAS, que en el hebreo es YAH, Yahvé, IA. Por ejemplo, Isaías, Elías, Jeremías, Ananías, Zacarías. Es muy gracioso el nombre de los padres de Juan Bautista, que se llaman Isabel y él se llama Zacarías. Pues bueno, es que es gracioso, porque era el matrimonio lo que hace. Isabel significa Dios promete, lo he dicho ya, ¿no? Dios hace promesa, Dios promete. Y Zacarías significa el Señor se acuerda. Sacar es recordar. ¿De qué ha hecho promesa? Y nace el niño Juan, Jonatán, que va a ser regalo de Dios, regalo de Yahvé, regalo del Señor, el regalo. Y los nombres son muy como los indios cuando ponían, tú eres nube plateada, tú eres no sé cuál. Pues esto en la Biblia le cambiaron el nombre. Desde aquí vienen las monjas también se cambiaron el nombre. Porque el nombre era la misión. Entonces, Dios cambia el nombre. Por ejemplo, a Jacob, que bueno, ese es su nombre de nacimiento, tal, Dios le cambió el nombre y le puso Israel. Otro él, Israel. Es decir, le cambió el nombre. Israel es el nombre de Jacob. Ya cuando se encontró, porque se peleó con el ángel, reconocéis aquella historia que luchó contra el ángel, y Jacob tenía bien puesto, ¿no? Y al final cogió al ángel, allí estuvo toda la noche pim pam, y al final lo descoyuntó él ese, por eso iba cojeando y le dijo, no te suelto si no me bendice. Entonces lo bendijo, ¿no? Y le cambió el nombre, te llamarás Israel. Y ahí nos van a hacer el pueblo de Israel, de Jacob, las 12 tribus de Israel.
Elías, ya cuando tocamos con el tema bíblico, Elías es el nombre que están los dos nombres. Están los dos, él y Ías. Elías significa, Ías es Señor, él es Dios. El Señor es mi Dios. Elías. Elías es un profeta que aparece cuando están todos los profetas de Baal. El pueblo se ha pervertido. Resulta que ellos tenían un Dios que iba de pastores, iba con ellos, iba un Dios de la historia, que va con ellos, se mueve. Y ahora llegan a la tierra prometida y se encuentran que tienen otros dioses, los cananeos aquellos. Tienen otros dioses que son los dioses que están allí viviendo y tienen sus templos allí, tienen sus altos, los altos, sobre todo la ermita, y tienen allí sus cultos y son dioses de la agricultura. Resulta claro que ellos ahora necesitan ser agricultores porque se han instalado y quieren agua para sus cosechas y quieren buenos cultivos. Y empieza a decir, pues nuestro Dios es un Dios para las ovejas, pero no un Dios para el campo. Vamos a rezarle al Dios del campo, que es el Baal, ¿no? El Baal, el Dios que tienen allí los cananeos, y empiezan a hacerle culto al Baal. Entonces, llega un momento en que todos los que eran la antigua fe de Israel se pierden, porque todo el mundo, el rey primero, se convierte a los Baales, ¿no? Entonces surge Elías, porque el rey se casa con una bruja que se llama Jezabel, una mujer muy mala, una bruja, pues sí, muy asesina, muy conspiradora. Pero la Biblia que es un cuento impresionante, es una historia impresionante, ¿no? Yo me quedo cabrado de las novelas que nos cuentan, y eso no tiene nada como vivir en la Biblia. Esta Jezabel era una bruja de cuidado, una mujer muy mala. Yo pues cuando dijo una mujer, mire usted, Jezabel, digo, ¿tú sabes quién es Jezabel, por Dios? Dice, es que me gusta mucho ese nombre, digo, porque sea muy mala, que era una mujer muy mala. ¿Cómo si le dice, yo qué sé, la bruja de esta de Blancanieves o algo así, no sé. La gente pues suena bien, es una mujer malísima. Y era una mujer que... Sí, por ejemplo, su marido quería una viña y le dijo a la mujer, ¿no eres tú el rey? Mátalo y te quedas con ella. Y entonces metió a su marido en ese follón y además planeó, mira, haz lo siguiente, poner a los dos jueces allí enfrente y decirle que Nabot, que era la viña, que Nabot ha insultado a Dios y ha blasfemado y tal y cual. Y fueron allí los dos jueces, compraron, lo insultaron, lo mataron a este hombre y se quedó y ya es tuya la viña. O sea que esta mujer era un de cuidado. Y persiguió al profeta Elías. Elías lo pasó fatal, tuvo que recorrer medio desierto y estuvo, dice, 40 días y ya al final no podía más, por el desierto ya se le hizo la muerte. Entonces el Señor mandó un ángel que le dijo, Elías, levántate, come y bebe, que el camino es largo, ¿no? Entonces se encontró allí un trozo de pan y una copa de agua, que todo hemos visto en la Eucaristía el signo, ¿no? Dice que comió y recorrió, estuvo andando 40 días y llegó al Monte Carmelo. Allí en Monte Carmelo hizo la guerra con los profetas de Baal, etc. Bueno, pues se puso el nombre, Dios puso el nombre Elías. El Señor es mi Dios. Pues el Rahamín, que esto venía, el de la misericordia. Rahamín, que lo ha hecho el doctor que ha salido ahí, la palabra RHM, son las consonantes, significa, es el nombre que se traduce por misericordia. Tan importante esa palabra que hemos tenido el jubileo de misericordia, ¿no? Bueno, pues dice, por ejemplo, el Señor es misericordioso, lento a la ira, rico en piedad, ¿no? Es misericordioso. Esa palabra, Rahamín, misericordioso, son el nombre que se da a las entrañas de la madre. Las entrañas maternas, no el útero, las entrañas, en donde se gestan los niños, eso de amor de entraña. Entonces lo que estoy diciendo es que el Señor tiene entraña de madre. El Papa Juan Pablo I, que duró un poco, como sabéis, tiene una frase preciosa donde hace referencia a que Dios es misericordioso y que Dios no solamente es Padre, sino también es Madre. Luego mandaré la frase, digo para que veáis el contexto. Lo que está detrás de eso es la palabra Rahamín. Y ha dicho algo muy importante el autor el doctor, no viene todavía porque lo hablamos más adelante, pero es muy interesante lo que ha dicho. Dice que cuando uno perdona, está regenerando al otro, lo está pariendo, lo está haciendo nacer. A veces uno necesita perdonar por liberarse de esa persona, porque yo no quiero cargar con esa... A lo mejor esa persona se ha muerto, a lo mejor esa persona no la he vuelto a ver en mi vida. Entonces yo quiero perdonar porque sigo enganchado ahí y quiero ser libre. Entonces yo quiero no recordar ese mal. Eso es un perdón, bueno, pues por quitarme esa miseria o esa... Pero otras veces hay que perdonar a uno que tienes muy cerca de ti. Puede ser tu esposo, puede ser tu esposa, puede ser tu hijo, puede ser tu padre, puede ser tu madre. O sea, hablando de gente muy... o tu suegra, gente muy... que la tienes que comer con papa, que es tu familia. Y tienes que perdonarla. Bueno, pues lo bonito que tiene el perdón, por eso ya nos tocamos, el Rahamín, es que cuando uno perdona, se hace como Dios, se hace misericordioso
y tiene posibilidad de regenerar a la otra persona, de volverla a hacer nacer. O sea, el perdón también produce cambio en las personas que perdonamos. Porque de alguna forma nos hacemos como Dios. Aunque el otro no se entere. Aunque el otro no se entere. Hombre, si el otro no se entera, es porque está a distancia tuya. Si está conviviendo contigo, vamos a suponer, por ejemplo, que es tu esposo o es tu hijo o es tu hija, eso se entera porque tú vas a cambiar la percepción. De estar distante de ella y de no hablarte y de estar silenciosa y tal eso, a cambiar. Entonces cuando tú dices, porque le ha pasado a mi madre, que está muy simpática ahora y no me hablaba antes, y ahora de pronto, o sea, y eso regenera a la persona. En ese sentido, y quiere decir que la raíz, la misericordia, Rajamín, es eso, es un poco la idea de útero, que Dios hace eso. Cuando Dios nos perdona, Dios nos regenera. O sea, el perdón de Dios, esa misericordia de Dios, nos da como una nueva vida. Y cuando una persona perdona, está haciendo lo mismo que Dios. Por eso el perdón asemeja a Dios, que eso es lo que quiero hablar ahora. Perdona, cuando tú has tenido, por ejemplo, un distanciamiento con una persona y has puesto, bueno, te ha herido esa persona y la tienes ahí, y tú quieres no perdonar, pero no sabes cómo perdonar. Mi pregunta es la siguiente. Cuando aprendamos a perdonar con el proceso tú puedes incluso que esa persona con la que has perdido esa amistad y tú hayas perdonado, esa persona regrese a tu vida, aunque ya no tengas una relación como antes, sino... Hombre, me está diciendo que si la persona, es que depende, cada caso es un mundo, ¿no? Depende. Lo importante es que tú liberes, cambies. Cuando tú cambias, lo otro cambia. O sea, cuando uno cambia, el otro cambia. Cuando una pieza se mueve del universo, todo se mueve. O sea, todo cambia. Si yo, por ejemplo, me muero, cambia y se acaba el curso. No perdonáis, ¿me entiendes? Entonces una pieza se cambia, o sea, si tú dejas de venir no me preguntas, y entonces todo cambia. Si cada persona estamos interactuando continuamente. Por eso es muy complicado adivinar el futuro, porque no sabemos en qué va a deparar. Pero es verdad que cuando uno cambia, pues todo se cambia, se retroalimenta. Ahora, la respuesta al otro es libre, y ya explicamos el primer día que perdón no tiene que ver con reconciliación, no está, es un paso previo, pero la reconciliación es cosa de dos. O sea, yo puedo andar un camino que he desandado, puedo volverlo a desandar, yo me he alejado, vuelvo. Ahora, si el otro no vuelve, yo no lo puedo obligar. En ese sentido, sí que facilita, porque el otro ve que estaba a 1 kilómetro, ya está a 100 metros. Puede provocar, entonces, ahora, pero obligarlo no es matemático. Lo que tú puedes hacer es tu proceso, eso sí. Pero el otro ya tiene que... Normalmente, cuando uno cambia, todo cambia. O sea, si yo, por ejemplo, he tenido yo me acuerdo yo tuve una tranca muy fuerte con el obispo don Santiago, ¿no? Porque que Santiago tenía, y yo estaba muy joven y también tenía yo mandanga, o sea que estábamos los dos, chocamos. Y yo un día, pues llegó un momento en que me reconcilié con mi vida, con mi padre, con el obispo, con todo, me di cuenta que yo no podía estar ahí peleándome con la gente y luchando contra tal, y yo cambié la perspectiva, después de un proceso de dolor y tal, cambié. Entonces yo, empezaron el obispo de otra forma, ¿no? Y él también cambió. Porque ella vio, por ejemplo, dice, haría falta esto, digo, yo puedo hacerlo. ¿Tú? ¿Sí? ¿Pasa algo? No, pero, o sea, yo me ofrecí, cuando no me hubiese ofrecido, No lo he hecho nunca. en otro momento, y digo, por aquí, con lo que me ha hecho, no me va a ofrecer. O sea, yo, en otra ocasión no hubiese dicho nada, pero como en ese momento yo estaba reconciliado, pues estaba esperando la oportunidad y dijo, a ver, vamos, me acuerdo perfectamente la situación, que fue que en una fiesta hacía falta un cargo y nadie quería. Entonces el obispo dijo, ¿tú puedes fulano? Y dice, no, yo no puedo, no igual. Y tú, él tiene otros 4 paes más bonitos y nadie podía. Y dice, bueno, pues nadie puede. Digo, yo puedo. ¿Tú? Eso sí. fue, fíjate. Y bueno, me dijo, bueno, a ver cómo sale. Y yo ya, pues empecé a cambiar estructura y de secretario con él. Por el espectáculo. Y él buscó así a otro que vio el más preparado, más bonito, más eso. Y a mí no me pensó en mí, pero yo, como no había nadie, me ofrecí. Pues cambió. Estoy aquí en Jaén gracias a eso. Para que veas tú cómo se... Bueno, vamos a seguir con el tema terminar un poco... lo que no funciona, que ahora tenemos ya será casi 20 y tantos, ¿no? Entonces, muy bien. Lo que no funciona. Hay algunas terapias que proponen sepultar los problemas, ignorarlos, dejarlos en el pasado y dedicarlos al futuro. Eso no funciona. Es decir, enterrar las cosas no las soluciona. De hecho, habéis dado cuenta ahora cosas que creíais que estaban enterradas y estaban perdidas y estaban perdonadas, las habéis rescatado y habéis dado cuenta que no. Habréis descubierto...
Pero he descubierto que cosas que ya se daban por perdonar, porque están enojados, si eso pasó hace 20 años, yo ya no me acuerdo. No te acuerdas porque la memoria es muy sabia y ha puesto una venda ahí, pero si eso está ahí, es decir, eso no está sanado. Entonces, eso no funciona el mirar para el futuro, no, porque eso sigue los subconscientes mandando mensajes y echando ahí como es una enfermedad que está ahí. Otra solución que a veces pone, bueno, esto lo de esconder la cabeza como las cruces, ¿no ves? No viéndolo el problema, ojos que no ven, corazón que no siente. Pues no, sí siente. Cuando lo veas, siente, está ahí la vida, ¿no? Otra solución que pone es descargar al otro, eso resulta muy de moda, ¿no? O sea, tú suelte, ¿a ti te han fastidiado? Pues tú fastidias. Tú llegas al trabajo, como a ti te han amargado la vida, pues tú se la amargas lo que pillas. Y entonces te desahogas, te sacas tu ira. Lo que pasa es que ese desahogo es muy momentáneo. Dar rienda suelta a tu instinto, a tu ira, tal, en ese momento, pero luego te complica más la vida, porque tú hieras a otras personas que a su vez te hieren a ti, que se enfrentan contigo, te hacen, ¿no? Por ejemplo, un titular de periodismo. Maldecir en el trabajo reduce el estrés. ¿Sí? El problema es que le maldiga, prepárate, porque ese no se va a quedar tampoco la brazo cruzado. Si te has dicho que su madre es una bendita, pues va a decir, ahora, espérate tú. Es una fácil solución dejar a la persona merced de sus pasiones, porque al final esas explosiones no las controlamos y tal. No es una metodología sana. Lo único que realmente es una solución. Lo único que realmente puede dar a nosotros la salud, la sanación, es el perdón. Es el único camino que realmente soluciona de raíz el resentimiento. Corta de raíz el tema. Corta el círculo. Es un hacha milagrosa, misteriosa y corta. Hay resultados clínicos, esto es interesante. Hay ya resultados y hay varias terapias distintas. Eso estamos siguiendo un camino, pero hay distintos caminos. Hablan de disminución de los síntomas depresivos, descenso de la ansiedad, aumento de la esperanza, mejoramiento de la autoestima, la reducción de la obsesión o preocupación por la persona que no ha defendido o perjudicado. Se llama también mayor estabilidad del ánimo, menor conducta impulsiva, crecimiento de la capacidad para controlar los sentimientos de ira y no reacción ante la ofensa. Es decir, hay resultados ya clínicos de estas terapias que funcionan. Y esto se ha tratado con gente que ha sufrido en guerra, gente que ha sufrido abusos, gente que ha sufrido incesto, que eso sí que es duro, que tu padre y tu madre, ¿no? O sea, y se han trabajado y se han encontrado resultados a través del perdón, que se llama terapia del perdón. Nosotros no hemos querido dar ese nombre terapia de perdón porque no queremos hacer terapia. Tenemos que perdonar, pero no hace falta ser un psicólogo para perdonar, ni ir a psicólogo, sino que esto es el camino del perdón. Y gracias a Dios, la fe cristiana es perdón, por encima de todo. Es lo que tengo que perdonar. Y por último, que nos une a Jesús, el gran perdonador. Es decir, nos configura. El perdón nos configura con Jesucristo, el gran perdonador. El perdón, aparte de ser espiritual, también tiene que ser directo, que esa persona tú le digas que lo perdona. Eso lo veremos más adelante, eso lo veremos el último día. Sí. Sí, o el digo yo que cuando estamos hablando del perdón espiritual. ¿no? Depende. Eso ya depende de cada caso. Por ejemplo, si tengo con mi padre y mi padre se ha muerto, pues no voy a ir a hablar con él. Pero a lo mejor puedo ir al cementerio y llevar un ramo de flores. O sea, hay que hacer un símbolo, hay que hacer un gesto. Depende, si a lo mejor yo te he ofendido y yo no lo sé, y ahora tú vienes a decir, vengo a perdonarte. Yo me dejas nuevo, me dejas era un problema que yo a lo mejor no debe hacerlo, es que depende de cada caso. No, es sabiendo, pero si tú no te atreves a decírselo, si tú espiritualmente lo perdonas... Lo ideal es que el proceso acabe con el perdón directo. Eso es lo ideal. Eso es lo más sano. Ahí ha hablado este doctor, ha hablado del abrazo. Eso sería lo más sano. Pero no siempre se puede hacer. Porque no es porque se aleja la persona, porque a lo mejor esto pasó y se ha ido a otro país, o a lo mejor se ha muerto, o a lo mejor entonces la casuística es tan grande, pero hay que hacer algún tipo, nosotros haremos una celebración también de perdón al final, o sea, algún tipo de eso hay que hacer, al final del todo. Pero no hacemos eso todavía, no nos toca, nos queda todavía. Sí, lo que pasa es claro que ya uno empieza a ver esperanza, bueno, pero esto es lento, esto es un camino que lo que vamos a hacer es empezarlo, ya veréis que esto te lanza a la vida y bueno, lo importante es que te sitúas en la posición. Nosotros hemos estado este fin de semana haciendo un curso con familia y tal, una herramienta muy bonita, pues parecía este curso, perdón, pero para familias, ¿no? Y para hablar, con los matrimonios tienen muchas cosas también, si no hablan, las tienen tapar y las tienen aparcar, tienen un sótano, que le llaman ahí, un sótano, porque es un sótano que metemos todo lo viejo y tal. Entonces, lo bonito no es que tú en un fin de semana vayas a arreglar todos tus problemas familiares, pero sí que hay un cambio y que hay un giro y que hay un nuevo comienzo, o sea, empieza a haber cosas, ¿no? Y esto es un poco parecido. Entonces, no es una cosa de que tú en unos días vas a arreglar toda tu vida, pero sí que ves un cambio de perspectiva, ves un camino hacia dónde ir, ves una... Bien, pues nos quedamos entonces aquí.
El perdón lo configura con Jesucristo, el gran perdonador. Y yo creo que esa frase es la más importante de todas. ¿Por qué importa el camino del perdón? Porque lo hace como Cristo. Cuando perdona está siendo como Cristo. ¿Sí, Amalia? Una pregunta. Por ejemplo, al empezar en este camino, si hacemos que nos propone de verdad de cambiar nosotros la actitud, pero te encuentras en que al llevar una postura reacia, incluso de protesta, como diciendo, dañando, ya te lleva la razón, ¿eso te origina otra vez otro dolor? ¿Qué haces? Yo creo que estamos adelantando acontecimientos, ¿sabes? Más tarde. No es por no contestarte, Amalia, de verdad, no. Es que os veo muy preocupados, lo dije el primer día, os veo muy obsesionados con perdonar. Y yo digo que no es tan importante perdonar. No perdonéis. No, sí, Que Sí. no nos toca perdonar. no, pero no quiero hasta ahí. A ver, nosotros siempre tenemos un miedo. Eso lo veremos ya el próximo día. Por cierto, no hemos hablado. El próximo día trae los santos, vamos a tener que interrumpir, luego tenemos la Constitución. Yo creo que nos va a faltar días. Sí. Tendremos que buscar una solución. Yo os propongo el martes o el jueves. El martes, por ejemplo, ¿cómo vendría el martes? El martes, es que si no vamos a perder otra vez el miércoles. Martes previo al jueves. Jueves mejor. Jueves mejor. El jueves los difuntos. Joder, mal día. Yo aparte no tengo mucho. El martes sí me viene bien, el jueves no, porque yo soy de Huelva y creo que Claro, tienes que ir al difunto. A ver, el martes, ¿quién tendría problema el martes? Que levante la mano. ¿Quién tiene problema el martes? Problema. Problema el martes. Problema el martes. Problema. ¿Quién tiene problema? ¿Quién no puede el martes? ¿Quién no puede? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Y quién no puede el jueves? ¿El jueves quién no puede? ¿Quién no puede? 4, 5. Pues ahí menos el jueves. Entonces lo pasamos al jueves. Jueves. El jueves a las 12:30. Sí, yo lo paso por correo, no hay problema. O a la Sí. tarde. O que vengan a O por la tarde también. Habrá también a las 8:30 por la tarde. Sí. El día 2. 12:30. Espérate, bueno, hemos terminado, pero que estábamos por contestarle a Amalia. Amalia, que no te he contestado. Amalia, que no te he contestado, digo. Que el tema está en que tenemos mucha prisa por perdonar. Y verdad, porque no nos han enseñado a perdonar. Y yo creo que lo menos importante es perdonar. Ya tú por donde te lo dice el cura. Que creo que es más importante el camino, es más bonito el camino que ir al perdón. Aquí parece que ya perdonando ya está todo arreglado. Que no. Que lo bonito es ver, o sea, por qué te ha dicho esa persona, por qué te ha herido, por qué te hace tanto daño eso. Porque a veces son tonterías, pero no hace un sufrimiento tan grande diciendo, bueno, ¿qué hay en mi vida para que yo sufra tanto porque esa persona me haya dado un desprecio? Eso no es normal. Entonces, es más importante descubrir todo ese proceso en nosotros que ya arreglado las cosas con esa persona. Pero es que mañana la puedes repetir con otro. Si no aprendemos el engranaje, yo ahora perdono a esta amiga, pero mañana otra amiga o otro amigo o mi marido o mi hijo me va a hacer lo mismo y voy a estar igual. Entonces, en lugar de arreglar las cosas puntuales, lo que vamos a intentar es ver por qué nos duele tanto, qué ha pasado ahí, que aprender a perdonar, aprender un camino. Es más importante el camino, aprender el camino y verlo. Lo que hemos hecho ahora, por ejemplo, de ver todas estas cosas, eso es más importante que en sí el fruto. Porque el otro va a venir solo. Esto es como cuando un parto. El parto nace, o sea, cuando llega el momento sale el chiquillo solo. Pero a veces queremos, ¿cuándo está el niño? ¿Cuándo viene el niño? ¿Cómo es el niño? Y queremos un pronto, y eso necesita su momento, su gestación, su madurez, y cuando eso sale es algo natural. Y creo que a veces vamos con mucha prisa, queremos, porque como nos produce malestar esto, queremos quitarnos ese malestar. Pero el problema no está en la herida concreta de esa persona, sino en lo que hay antes, en todo el proceso que hay antes, y eso es más lento. ¿Vale? Pero vamos, que llegaremos cuando al final del... Entonces hemos quedado que el jueves día